Londres, 1888. Un barrio pobre, oscuro y peligroso llamado Whitechapel se convierte en el escenario de uno de los asesinos más notorios de la historia. Jack el Destripador, un nombre que ha resonado durante más de un siglo, sembró el pánico con sus crímenes, dejando tras de sí un rastro de terror y misterio. Bienvenidos a Bajo la sombra del misterio, donde hoy exploramos el enigmático caso de Jack el Destripador. Entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron asesinadas en Whitechapel. Sus nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dawes y Mary Jane Kelly. Todas vivían en condiciones de extrema pobreza y trabajaban en la calle, lo que las hacía vulnerables. Pero fue la brutalidad de estos crímenes lo que impactó a la sociedad victoriana. Los ataques no solo fueron mortales, sino que mostraban un patrón inquietante, con señales que dejaban ver la intención del criminal de causar un impacto tanto en sus víctimas como en la sociedad. En algunos casos, se observaba un conocimiento médico básico, lo que llevó a pensar que el culpable podía tener experiencia en el manejo de herramientas especializadas. El 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols fue la primera víctima conocida de Jack el Destripador. Su cuerpo fue encontrado en Bucks Row mostrando indicios de un ataque. Solo 8 días después, el 8 de septiembre, Annie Chapman fue hallada detrás de una casa. Al igual que Nichols, Chapman fue atacada, y las acciones del criminal levantaron sospechas sobre su posible experiencia médica. El 30 de septiembre, Jack el Destripador atacó de nuevo, pero esta vez fue una noche de terror doble. Elizabeth Stride fue hallada, pero sin los signos característicos de los otros casos. Se cree que el criminal fue interrumpido. Apenas una hora después, Catherine Dawes fue atacada en Mitre Square, y su cuerpo presentó indicios similares a los casos anteriores. La última víctima confirmada, Mary Jane Kelly, fue hallada el 9 de noviembre de 1888. A diferencia de las otras víctimas, Kelly fue encontrada en el interior de su habitación en Miller's Court. Este fue, sin duda, el caso más perturbador. El criminal dejó su cuerpo en condiciones que impactaron profundamente, lo que marcó el final de su violenta serie de crímenes. La naturaleza inquietante de este caso, ocurrido en un espacio cerrado, ha generado muchas teorías sobre su estado mental en ese momento. Las investigaciones de la policía de Londres fueron exhaustivas, pero frustrantes. La falta de tecnología forense y las difíciles condiciones en Whitechapel complicaron mucho el trabajo de los detectives. Además, la prensa sensacionalista presionaba a la policía con teorías descabelladas y una población en pánico. El comisario Frederick Berline, uno de los principales investigadores, interrogó a cientos de sospechosos, pero nunca pudo presentar pruebas concluyentes. El 27 de septiembre de 1888, la policía recibió una carta firmada por Jack el Destripador, un nombre que se convertiría en legendario. Aunque la autenticidad de muchas de estas cartas ha sido cuestionada, una en particular, conocida como la Carta de From Hell, es especialmente inquietante. Fue enviada junto con una muestra de lo que se creía que pertenecía a una de las víctimas. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Los principales sospechosos incluyen Amante Jojon Druid, un abogado con tendencias suicidas, y Aaron Kosminski, un barbero polaco con problemas mentales, que vivía cerca de Whitechapel. Otro sospechoso es Michael Ostrog, un criminal ruso conocido por su historial violento. Una de las teorías más intrigantes es la que involucra a Sir William Gall, el médico de la reina Victoria, y al nieto de la reina, el príncipe Albert Victor. Esta teoría, conocida como la conspiración real, sugiere que los crímenes fueron parte de un encubrimiento relacionado con un supuesto escándalo en la familia real. Aunque esta teoría ha sido desacreditada por la mayoría de los expertos, sigue siendo una de las más populares. A pesar de las investigaciones exhaustivas, nunca se ha encontrado una respuesta definitiva a la identidad de Jack el Destripador. Las teorías abundan, pero la falta de pruebas contundentes ha dejado este caso abierto. A lo largo de los años, el mito ha crecido, y Jack el Destripador se ha convertido en una figura casi legendaria. En años recientes, se han realizado análisis de ADN en objetos relacionados con los crímenes,
pero estos esfuerzos tampoco han logrado identificar al asesino con certeza. Algunos creen que los crímenes podrían haber sido obra de más de una persona, mientras que otros piensan que el destripador simplemente dejó de actuar o falleció poco después del asesinato de Mary Jane Kelly. Más de 130 años después, el misterio de Jack el Destripador sigue siendo uno de los más grandes enigmas de la historia. ¿Fue un médico con un oscuro secreto, un loco anónimo o alguien mucho más cercano a los círculos de poder de lo que podríamos imaginar? Aunque nuevas investigaciones surgen de vez en cuando, la verdadera identidad del destripador puede que nunca se conozca. Si te apasionan los misterios como este, suscríbete a Bajo la Sombra del Misterio para más vídeos sobre crímenes sin resolver, teorías conspirativas y fenómenos inexplicables. Déjanos tus teorías en los comentarios y acompáñanos en la próxima aventura.